Nuestras oraciones pueden contener peticiones, ruegos, súplicas, desahogos, pero nunca debe faltar en ellas nuestro agradecimiento. Siempre demos las gracias por el don recibido, porque por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, según Filipenses 4:6. A tenor de Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Debemos agradecer la abundancia que poseemos en esta vida como una bendición de Dios y no creer que lo que tenemos nos lo hemos ganado nosotros mismos o merecido por ser quienes somos. Si somos bendecidos en lo material, seremos agradecidos en lo espiritual para ser a su vez instrumentos de bendición a favor de otros. Cuando esto no se reconoce, la tristeza toma el protagonismo y la riqueza nos encadena problemas derivados de ella, como pueden ser las malas compañías, problemas legales, temor a la pérdida, según Mateo 6:19, y la soberbia. Por este motivo, en Deuteronomio 8, versículos 17 y 18, Jehová advirtió a su pueblo respecto a esta última clase de pecado, para que no dijeran en su corazón que el poder y su fuerza les habían otorgado la riqueza, sino que recordaran que es Dios el que da el poder para hacer las riquezas a fin de cumplir el propósito divino con el que habían sido bendecidos. Eclesiastés 6, versículos 1 al 6, nos muestra el caso de personas que, aun habiendo sido bendecidas de muchas maneras, no son capaces de disfrutar de lo que tienen al no vivir en el contentamiento y agradecimiento a Dios por ello. Como he mencionado antes, nos otorgamos el mérito exclusivo de todo lo que poseemos y somos por el hecho de haber trabajado duro. Pero como dice el predicador, este es un mal muy común entre los hombres, fruto de nuestra vanidad, ya que todos, ricos y pobres, volvemos desnudos a la tumba. Como experiencia personal y en lo que respecta a mi hermano de sangre que nació con una enfermedad mental congénita, tengo claro que podía haber sido yo quien hubiera heredado ese defecto, pero Dios no lo quiso así. Esto me lleva a creer que si Él me otorgó los medios de los que careció mi hermano para estudiar, trabajar, adquirir cosas y prosperar, no deja de ser un don que me obliga a ser agradecido y valorarlo en vez de vanagloriarme por mi esfuerzo y sacrificio. Somos lo que somos por la gracia de Dios, y no reconocerlo en acción de gracias nos llevará tarde o temprano hacia una vida de miseria y descontento, quizá con mucho dinero y posesiones, pero insatisfechos y encaminados al sepulcro, como todos. Por eso ser agradecido es reconocer el origen de nuestra bendición en esta vida. Todo lo bueno que nos llega viene de Dios, y nadie puede jactarse o vanagloriarse de la cuna en la que nace o de la riqueza o poder que su capacidad le ha dado. El hecho de que nazcan personas con defectos o discapacidades que les impiden alcanzar lo que otros no pueden, lo demuestra. Y esto solo nos debe llevar a glorificar a Dios por medio de nuestras obras sobre ellos. Así fue como explicó Jesús a sus discípulos en Juan 9:3 por qué había nacido ciego de nacimiento el hombre que curó milagrosamente, ya que pensaban que era motivado por su pecado, pero en este caso el poder de Dios por medio de su Hijo requería su existencia con aquel defecto. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No olvidemos que fuimos salvos para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Esas buenas obras preparadas para nosotros pueden ser nuestro amor hacia esas personas y esos pobres que nunca faltarán en el mundo y por medio de los cuales glorificamos a Dios. Quizá no podamos hacer el mismo milagro de devolver la vista a un ciego de nacimiento, pero amar a los que más necesitan de nuestro amor puede superar cualquier milagro que lleguemos a hacer en este mundo caído. Porque como explica Pablo en 1 Corintios 13, sin amor no hay milagro que valga. En el Antiguo Testamento tenemos un buen ejemplo de falta de agradecimiento en el capítulo 16 de Ezequiel, al describir la infidelidad de Jerusalén en respuesta a las bendiciones de Jehová. Su origen fue humilde y pagano, pueblo menospreciado y abandonado a su suerte desde su nacimiento, versículos 4 y 5. Pero Jehová se compadeció, la recogió, limpió, alimentó, y cuando creció y se hizo hermosa, la tomó por esposa otorgándole toda bendición sobre las demás naciones, versículos 6 al 13.
Y como expresa el versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Como vemos, todo el mérito viene de Dios. Es decir, fue el don que Jehová otorgó lo que confirió la perfección a Jerusalén, sin motivo que pudiera llevarla a la vanagloria. Esto es un adelanto de lo que siglos después el apóstol Pablo describió en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de fe, una salvación que no podemos alcanzar por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Pero tras la bendición vino la respuesta desagradecida, y Jerusalén se llenó de orgullo, olvidando su origen y de quién le vino el favor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Ezequiel 16:15. Nosotros también podemos ser desagradecidos debido a que no rendimos a Dios la honra que merece cuando se nos saca del pozo en el que nos encontramos. A veces somos tan desagradecidos que solo le buscamos cuando las cosas nos van mal, pero cuando se solucionan volvemos a cierta desidia espiritual que nada le glorifica. Seamos agradecidos por amor, no por lo que podamos esperar recibir de nuestro Padre, porque a fin de cuentas ya lo hemos recibido todo en la adopción como hijos suyos. La infidelidad de Jerusalén vino por medio de la idolatría, participando en ritos paganos con dioses ajenos incluso dentro del propio templo. Por eso en Oseas 4:14 se nos dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esta infidelidad comenzó cuando Salomón introdujo la idolatría, construyendo altares para adorar a los dioses paganos, debido a su relación y matrimonio con mujeres extranjeras que les rendían culto, según Primera de Reyes 11, versículos 1 al 8. Desde entonces y a lo largo de los siglos, esta práctica se fue acentuando en el pueblo, llegando incluso a la aberración de sacrificar al fuego a sus propios hijos, como se nos relata en Ezequiel 16, versículos 20 y 21. Así ocurrió en Judá durante los reinados de Acaz, según Segunda de Reyes 16:3 y Manasés, Segunda de Reyes 21:6. Pero también se llevó a cabo en la época de Jeremías, según Jeremías 7:31, 19:5 y 32:35, y Ezequiel, según capítulo 23, versículo 37. Profetas como Isaías y Oseas, en el capítulo 2, fueron también oráculos de Jehová que denunciaron en su momento la infidelidad del pueblo de Dios para subrayar su menosprecio hacia quien les había rescatado y bendecido. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Ezequiel 16:22. Todo este relato tiene su origen y guarda relación con el cántico de Moisés del capítulo 32 de Deuteronomio, en donde Moisés profetizó la rebeldía de Israel que vendría tras su muerte, motivada por el orgullo que los llevó a la idolatría. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Versículos 15 al 18. Pero a la ofensa se añadía otra más si cabe. Jerusalén se había prostituido como cualquier ramera con dioses y naciones paganas como los egipcios, asirios y babilonios, según Ezequiel 16, versículos 26 al 29. Aunque a diferencia de cualquier prostituta, no solo lo hizo gratuitamente, sino que incluso ofrecía presentes mientras invitaba a sus amantes al adulterio, versículos 31 al 34. La degradación de Jerusalén llegó a ser tan grande que el propio Jehová afirma que habían caído más bajo que la misma Sodoma, ciudad considerada compendio de maldad, versículos 45 al 50.
Así pagó el pueblo a Dios la bendición recibida. Por el contrario, el atributo de la fidelidad de Jehová a la promesa que les hizo por medio de Abraham hace que mantenga el pacto sempiterno con las características mencionadas en Isaías 59, 21 y Jeremías 31, versículos 33 y 34, y 32 al 40. Se puede afirmar, por tanto, que tras el arrepentimiento siempre hay perdón. La falta de contentamiento con lo que se tiene es un mal universal que está provocando depresión, ansiedad y todo tipo de enfermedades mentales o neurológicas en esta sociedad enferma de materialismo, superficialidad y consumismo, que todo lo mide y valora por lo que uno tiene en comparación con lo de los demás. Y es que cuanto más poseemos, más deseamos. Por eso en Eclesiastés 6, versículos 7 al 9 se nos dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre con saber enfrentarse a la vida? Vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. A más de uno le vendrá a la memoria el famoso refrán castellano que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando. El vacío de nuestra alma sin el agradecimiento hacia Dios como nuestro proveedor es inevitable, por mucho que conquistemos en esta vida. Mejor es no poseer tanto, pero valorarlo y disfrutarlo dando gracias para la gloria de Dios. Quizá tiene mayor pecado el que no considera y valora lo que conoce que aquel que no puede hacerlo por falta de conocimiento. Afirmar que somos creyentes y no dar gracias a Dios por el aire que respiramos al despertar cada mañana nos hace peores que ese buey y asno mencionados en Isaías 1:3, los cuales al menos conocen a su dueño y acuden a él para ser alimentados. Muchos de nosotros ni siquiera hacemos eso. De ahí que, como añade el versículo 3 al final, nos autoengañamos y decimos que somos creyentes actuando como necios que no entienden, porque en realidad estamos demostrando una falta absoluta de conocimiento acerca de Dios. Eso mismo es lo que le sucedió a Israel con fatales consecuencias. Por ello, en el Salmo 103, versículos 1 al 5, titulado Alabanza por las bendiciones de Dios, el salmista pide para que su alma no olvide ninguno de los beneficios que Dios le ha otorgado. Es un salmo de agradecimiento. Lo mismo que el Salmo 92, versículos 1 al 5, titulado Alabanza por la bondad de Dios, Salmo 105, versículos 2 al 5, Maravillas de Jehová a favor de Israel, y otros salmos como el 106, versículo 1, y el 107, versículos 1, 8, 15, 21 y 31. No olvidar los favores de Dios es fundamental para mantener viva nuestra fe. El bien recibido nos rejuvenece como el águila, versículo 5 del Salmo 103, y nos da nuevas fuerzas y motivación para la obediencia. Cuando oremos y no recibamos respuesta, sabremos que Él siempre responde incluso con su silencio y todo para nuestro bien. En el Salmo 143, versículo 5, el salmista se cuida de recordar los favores de Dios al decir: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Esto nos hace ser agradecidos y confiados, sin temor al hombre, a tenor de Isaías 51, versículos 12 y 13.